Tierra, Mirada y Son, con Venancio García Solís. Amigas y amigos de Tierra, Mirada y Son, muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Hoy tengo el inmenso placer de presentarles a uno de los más grandes compositores de la historia de la música vallenata, sin lugar a dudas. Aparte de ser miembro de una dinastía de músicos que han engrandecido nuestro folclore y que, como lo he dicho ya, este vallenato tiene esa particularidad que lo han sostenido sobre sus hombros familias enteras de generación en generación. Tengo el placer de presentarles al maestro Rosendo Romero Espino. Maestro, buenos días, muchas gracias por recibirme en su casa. Buenos días, Venancio, gracias por venir a mi casa y con el mayor de los gustos, pues, empecemos. Yo tengo siempre una curiosidad por saber ese entorno de Villanueva, cómo influyó en que usted hoy sea un compositor. Villanueva fue y sigue siendo un pueblo privilegiado. Por allá en 1847, un francés llamado Francisco Dangond, François, ¿no? En italiano, me imagino, no sé hablar el italiano, se residenció en Villanueva y sembró por primera vez el café. Eso se convirtió en un emporio económico porque otros señores imitaron el cultivo y eso hizo que otros europeos se vinieran para Villanueva. Nosotros tenemos apellidos allí como Orsini, Laforí, Dangond, Lacouture, apellidos Pavón, Mancini, bueno, una serie de apellidos extranjeros que llegaron con su cultura. Obviamente la educación subió de nivel y aparecieron otros cultivos como el algodón, el millo, el sorgo, varios cultivos que representaban economía en el pueblo. Y te puedo decir que Villanueva fue el único pueblo de la región que tuvo dos orquestas. La orquesta de Reyes Torres, la orquesta de Juancho Gil. Y además de eso, fue un pueblo que tuvo aeropuerto, una plaza de mercado muy similar a la de Bogotá, pero en miniatura, ¿no? Por supuesto. Sobre todo porque fue hecha por el mismo autor, me refiero al general Rojas Pinilla. Aparte de eso, se hizo un palacio de justicia, que eso no lo tenía ninguno de los pueblos del sur de La Guajira. Y teníamos un aviador, el capitán Robertico Izaza, que tenía su propia avioneta. Es decir, habían ciertos niveles en Villanueva para esa época que nos dio el caché de tener tres generales: el general Dangond, el general Laforí y el general Socarrás. Entonces imagínate cuál era la aristocracia que había en Villanueva, aparte de todos los cultivadores que surgieron a raíz de la bonanza del café. De tal forma que los músicos siempre convergían en Villanueva. Y mi papá se viene en 1930, se viene a la edad de 15 años de Becerril para Villanueva, por trochas y caminos, en un viaje de ganado, y se establece allí, se encuentra con Emiliano Zuleta y se hacen compadres. Y esos dos llenaron al pueblo de músicos. Además de que los dueños de la orquesta también aportaron músicos para Villanueva. Y yo crecí en medio de los acordeones. A Villanueva llevaba con mucha frecuencia Rafael Escalona Martínez, llegaba Poncho Cote, que se fue a vivir a Villanueva, se casó en Villanueva, tuvo allá sus hijos. Y llegaba Toño Sala, Leandro Díaz. Las parrandas que se hacían en Villanueva eran de un nivel folclórico elevado. Yo aprendí
escuchar el vallenato detrás de los asientos de los parranderos, exponiéndome a veces que me escupieran, porque ellos se tomaban el trago y escupían para atrás. Así que yo cuando veía que ellos se tomaban el trago me quitaba con antelación. Pero eso fue para mí muy importante porque aprecié los versos de Escalona, los de Leandro Díaz, los de Poncho Cote, los de Colacho Mendoza, Alejo Durán, que llegaban a animarle fiesta a Enriquito Orozco, una especie de gamonal burgués que se daba el lujo de llevarse a los músicos y duraban hasta una semana en su casa. Había también un señor llamado Toño Dávila, que contrataba también músicos. De tal forma que yo veía la música allá, la veía aquí, la oía por acá, y cuando me iba para la sierra, los pájaros hacían unos conciertos maravillosos. Una cofradía de pájaros que surtían las mañanas de sonidos indescriptibles, porque realmente eran tanto que era muy difícil uno combinar todos esos sonidos musicalmente. Para mí, la cordillera fue también una maestra, igual que estos maestros que pude ver en el pueblo. Ellos fueron maestros para mí en el verso y en la melodía, pero quien me hizo poeta fue la cordillera, porque yo allí vi a las oropéndulas colgando sus palacios en la rama de los eucaliptos, vi el manantial corriendo, el agua del manantial corriendo por debajo de las hojas de los aguacates como si fueran una serpiente de cristal. Hermoso ver eso. Escuché el canto de la mirla sobre el manguito que recibía a los visitantes en la finca de mi abuela. Escuché el relincho del caballo en la distancia, el canto de el gallo en las horas de la madrugada. Todo eso es poesía. Arrancar la fruta de la rama madura ya, pero mojada por la lluvia. Entonces yo pienso que todas esas cosas crearon en mí un estado emocional superior, porque para componer se necesita un estado emocional superior. Y creo que valió la pena ser serrano, valió la pena nacer en Villanueva. Te buscaré en la noche, noche transparente, y en la pintura salvaje del camino real. Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre. Entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá. Cuando usted, después de tener todo ese conjunto de elementos formativos, decide coger un papel y un lápiz y escribir algo, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que escribió? La primera canción que hice se llamó La Sortija. Hace 2 años, creo, llamé a la muchacha que me regaló la sortija, porque fue la primera canción que le hice yo a una mujer por una sortija que ella me regaló. Yo vivía enamorado de ella, pero era un amor platónico, ¿me comprende? Yo no tenía palabras, no sabía cómo enamorar a una mujer. Yo duré mucho tiempo para aprender a hablar. Increíble. Te podía hacer un poema, te podía hacer hacerte un tejido de verso hermoso, pero cuando me tocaba hablar no sabía, no tenía. Una de las cosas que admiré mucho de Tomás Ariú Gutiérrez cuando lo conocí fue esa facilidad verbal que él tenía para explicar las cosas. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo hablaré yo así? Aunque te confieso que todavía no hablo igual que Tomás Ariú Gutiérrez, pero aprendí a decir las cosas. Entonces el tiempo, te digo que le va dando uno muchas enseñanzas. Los primeros versos se los escribí a una profesora, Mariela Sierra, fue la primera mujer que yo le escribí unos versos, pero como profesora mía. Pero La Sortija sí fue una canción inspirada en la belleza
de una paisana mía, que era muy hermosa con esa niña. Y no pasó nada, esa canción me la guardó un compadre mío por mucho tiempo, me la tuvo. Lamento que me la hubiera regresado, porque si él no me la regrese todavía existiera, pero él me la devolvió y yo no supe dónde la dejé. Ya cuando yo hago una primera canción en forma, que es la que me graba mi hermano Norberto con Armando Moscote, la hice en el año 1974, la titulé La Custodia del Edén. Esa sí ya venía con toda la estructura que habían legado los maestros del canto vallenato, como Gustavo Gutiérrez, Escalona, Lorenzo Morales, el mismo Chico Bolaño, que es el que confecciona la estructura de una canción vallenata. ¿Usted qué guía tuvo? ¿Qué compositor dice usted, voy a seguir esta senda? A mí me gustó mucho un canto que presentó Gustavo Gutiérrez en el año 1969, que se llamó Rumores de Viejas Voces. Dice: adiós recuerdos queridos de mi viejo valle, valle mío querido. Ya no se escuchan las notas acordes, los viejos sones de Tobías Enrique, Jaime Molina y sus versos de amores. Ya quieren irse por odios y pique, porque mi tierra ya no es lo que fue, emporio de dulce canción, romance de dicha y de paz, armonizado en acordeón. Recuerdo aquellas mañanas que por las calles se oían venir rumores de viejas voces que al despedirse querían decir. Rumores de viejas voces de su ambiente regional. Ya no se escuchan sus voces de su sentido cantar. Ya se alejan las costumbres del viejo Valledupar. No dejes que otro te cambie el sentido musical. Es todo un discurso. Esa canción da la oportunidad de expresar todo lo que tú quieras, mientras que los versos de los juglares eran cuartetas. Mañana me voy para Jabo porque Carmen se me fue, pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Esa era la primera estrofa. Claro que hay valores en ambas, ¿no? En una sola estrofita te daba toda la situación emocional, de tiempo, y te daba un problema. Mañana me voy para el Jabo porque Carmen se me fue. Para quitarme este guayabo, o sea, estaba entristecido, ahora me pongo a beber. En cambio, esto era un discurso que te echaba toda la historia. Yo escuchaba las canciones de Sandro de América y yo notaba que las canciones de él decían muchas cosas. Lo mismo la de Camilo VI, la de Manolo Galván, las canciones que hacía Manuel Alejandro para Rafael. Eran canciones que tenían mucho texto. Y yo quería componer canciones en el vallenato que pudieran tener la misma estructura de las canciones internacionales. Y lo logramos. Maestro, hay un tema que desde que yo lo escuché hace muchos años, siempre me ha intrigado la historia detrás de ese tema. Fue un éxito que grabaron Daniel Celedón e Israel Romero, que se llama Compañera del Alma. ¿Cuál es la historia de esa canción? Sí. Tan hermosa, pero tan triste. Sí. Nosotros teníamos una costumbre, el grupo de pelados que estábamos, el grupo de pelados, teníamos una costumbre de que el que estaba en la sierra, cuando llegaban los que estábamos en el pueblo, le contábamos qué había pasado en el cine, que era la novedad, ¿me comprende? ¿En qué consistía eso? Bueno, que por ejemplo veíamos una película de Santo el Enmascarado de Plata. Entonces los que llegaban de la sierra
escuchaban la narrativa de cómo era la película, de una manera extraordinaria, porque los jóvenes tenemos, como te diría, la imaginación viva, ¿me entiendes? Una vez, eso lo hacíamos a la orilla del río, debajo de un palo de caracolí. Pero una mañana, como a las 10 de la mañana, llegó uno del grupito de nosotros, se llama José, le decíamos José el Peluito, porque tenía mucho pelo, ¿me entiendes? Él era como un indiecito. Llegó llorando, no joda, se murió mi mamá, no joda, se murió mi mamá. Entonces nosotros salimos corriendo, la abrazamos, ¿me entiendes? Y empezamos a darle, no, José, está bien, ella se fue para el cielo. Y las mujeres, todos sacamos recursos, ¿me entiendes? Las almas buenas se van para el cielo. Y había uno, Uber, que estaba diciendo unas cosas muy bonitas. Yo lo único que alcancé a decirle a José, le dije, José, porque yo estaba componiendo y todos sabían que yo estaba componiendo. Entonces yo, para contentarlo, le dije, José, le voy a hacer una canción a tu mamá. Y él dijo, bueno, hazla, dijo él, dentro de su llanto. El momento pasó y José se fue para Venezuela. Como a los 4 o 5 años José volvió, no recuerdo el tiempo que estuvo por allá. Y nos los encontramos en una cantina llamada El Carajazo, en Villanueva, todavía existe, pero en otro lugar. Y él nos llamó, hey, vengan, pidan cerveza. Ya estaba con ínflula de hombrecito, ¿entiendes? Tenía un pañuelo blanco aquí en el cuello para no sudar el cuello y no ensuciarlo, ¿entiendes? Y tenía la botella agarrada así de una manera. Bueno, empezamos a tomar cerveza con él y ya teníamos edad para eso. Y yo le dije, oye, José, no le he compuesto la canción a tu mamá. Yo pensando que me la iba a reclamar. Y él me dijo, ¿cuál canción? Le digo, ¿no te acuerdas de cuando estábamos en el río yo te dije que le iba a hacer una canción a tu mamá? Me dijo, ¿y por qué no la has hecho? Y dije, porque yo no sé cómo sucedieron las cosas. Él dijo, Yo dije, pues, ¿y por qué no me cuentas algo? Y, ¿cómo qué? Le digo, ¿tú no has vuelto por allá? Me dijo, sí, pero el camino se cubrió de matorrales. Yo dije, José, ese es un verso. Sigue hablando. Y él dijo, ¿qué más? No, él dijo otra vez, la hierba se creció dentro del rancho. Yo dije, ese es otro verso. Y dijo, la fruta madura la pica el pájaro y se la comen, ¿me entiendes? No hay quien la coja. Y el café, las cosechas de café tampoco hay quien la coja. Y yo dije, ¿por qué, José? Él dijo, mi padrastro no volvió más por allá. Él abandonó eso de la decepción. Entonces me dijo una cosa también que me llamó mucho la atención. Me dijo, el café no hay quien lo coja. Se cae, se madura y se cae y no hay quien lo coja. Yo le dije, José, no me digas más nada. Bueno, o sea, dime algo más. ¿Cómo fue que ocurrió la muerte de tu mamá? Y él me dijo, cuando mi padrastro venía para Villanueva, la dejó a ella con un sangradito. Y se vino. Y cuando regresó con las encomiendas, la encomienda era todas las provisiones, la carne, la sal, todo lo que se necesita en la montaña para vivir, para sostenerse alimentariamente. Él dijo, cuando regresó, la encontró completamente desangrada, muriéndose en Atroja. Y él la cogió, la abrazó y se le murió en los brazos. Entonces, ahí fue donde recibí el impacto, ¿entiendes? Los otros yo los vi como versos, pero lo que me impactó emocionalmente es cuando él la coge y se le muere en los brazos. Eso fue ahí fue donde recibí, entonces dije, ok, José, con eso tengo. Y cogí al siguiente día el acordeón en el patio de mi casa y empecé. Una tarde que bajé de la montaña, con mi carga hacia el vecino caserío, mi regreso mala suerte presagiaba, porque el pajuil cantaba como adolorido. Sudorosa y su trojita, casi sentadita, lloraba el amor mío. Se me partió el corazón
sin comprender mi tragedia, en la muerte que me lleva, musitó mi negra buscando salvación. Se murió mi pobre negra en la montaña, y el trupial se enmudeció en los platanales. Ya la hierba se ha crecido en la cabaña, y el camino se cubrió de matorrales. Manantiales cristalinos van buscando olvido por todo el ancho valle. De nuevo florecerán los cafetales queridos, y las flores que han caído son sueños perdidos que nunca volverán. Ya se fueron las auroras de septiembre y las fiestas patronales de mi pueblo. Nadie sabe la cosecha que se pierde y cuánto fruto daña el mirlo montañero. Solo sabe el crucifijo como el campesino se muere en su terreno. Cuántos recuerdos dejó mi compañera del alma, sus tresitas amarradas, ay que muerta rara, sonriendo se quedó. ¿Por qué el compositor decide contar esa historia ajena en primera persona? Es la primera vez que hago eso y nunca más lo he vuelto a hacer. Sí. Yo nunca compongo por nada, lo que haya ocurrido a alguien. Lo que pasa es que había un lazo espiritual en ese grupo, un lazo literario, un lazo, como te diría, de juegos, una amistad sincera, franca, sin intereses, sino nacida de la orilla del río, del camino de la sierra, de montar trepado sobre los árboles. Entonces éramos amigos, como son amigos los pájaros, como son amigos los potros que crecen en el mismo corral. Éramos todos serranos, y los serranos somos gente de sentimientos nobles. El campesino es el hombre de servicio, el que siembra y recoge y ofrece su producto, ¿me entiendes? Entonces éramos todos hijos de campesinos, y yo sentí que ese compromiso que yo había querido con mi amigo tenía que cumplirlo, tenía que cumplir esa palabra. Él se volvió a ir para Venezuela y nunca le he cantado la canción. Pero imagino que la habrá escuchado muchas veces. No, él seguramente la ha escuchado. Él la habrá escuchado y sabe que se la compuse a la muerte de su mamá. Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniega. Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esa pena. Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia, y en cada verso de un paseo villannuevero. Quiero robarle los... Cuando le grabaron ese tema, Israel Romero con Daniel Celón, ¿cuántos temas le habían grabado a usted antes? ¿O ese fue entre los primeros? Ya me había grabado mi hermano Norberto La Custodia del Edén, el Chongo Rivera me había grabado La Caída, y otro tema que no recuerdo el título. Y una que se llama Corazón de Oro, que es una canción muy bonita. Estaba apenas arrancando, ¿comprende? Yo regreso de Cartagena, ese tema me lo grabó mi hermano Israel estando yo en Cartagena, año 1975. Y cuando regreso a Villanueva, regreso con Noches sin Lucero en el bolsillo, con el título de Sufrimiento. No se llamaba Noches sin Lucero. Lo que pasa es que cuando la estaban grabando, Jaime Pérez Parodi dijo, no le pongan el título de Sufrimiento, colóquenle Noches sin Lucero. Y el título casó, ¿entiendes? Le voy a confesar algo, y también a mis amigos del canal. La canción vallenata que más me gusta a mí es Noche sin Lucero. Cuénteme de esa historia. No eres el primero que... me dicen, yo nunca lo conocí, me hubiera gustado conocerlo, abrazarlo y darle las gracias. Namen, el político barranquillero, ya él murió, ¿no? Namen. Sí, claro, que fue senador y tuvo mucha importancia en la región. Él la tenía grabada de lado y lado del cassette.
Él ponía el cassette y lo que era Noche sin lucero nada más. Sí, esa es una canción que tiene una trascendencia muy importante en la música vallenata. Porque las canciones antes en el vallenato eran las canciones cumbre, las canciones éxito, eran de parranda, las que hablaban de la parranda. Porque el vallenato viene de la parranda. El vallenato no viene del espectáculo público. Los espectáculos públicos nacieron con las casetas, nacieron con Alfredo Gutiérrez. Las primeras casetas que se hicieron por aquí se hicieron con Alfredo Gutiérrez. Con él nace esa modalidad. Pero anteriormente a eso, los músicos nuestros nada más tocaban caja, guacharaca y acordeón. El primerito que llegó con un conjunto por aquí fue Aniceto Molina. Él sí trajo la conga, le decían timba. Y trajo el cencerro y trajo un bombardino. Entonces, eso, con ese sabor que tenían esos músicos de antes, eso se escuchaba maravilloso. Pero la gente de la región, la gente tradicionalista, como que, ¿me entiende?, se resistían. Pero la gente joven no. El joven siempre está abierto a lo nuevo. Por eso uno no debe censurar a la gente joven. ¿Y qué pasó? Que se fue Aniceto Molina para México y dejó aquí ese formato. El cual Alfredo Gutiérrez coge y lo amplía, porque Alfredo coge y le mete el bajo electrónico, le mete los coros de Johnny Cervantes, mete, además de la conga, también mete el cencerro, también, más o menos toman, eso es de los sabaneros, ¿sabes? Eso viene de la sabana. Y ellos arman ese formato que luego los hermanos López lo toman con Jorge Oñate. De ahí viene eso, ¿comprende? Porque por aquí se tocaba la caja, guacharaca y acordeón, nada más. El vallenato le debe mucho a la sabana. Hay que hay mucha gente orgullosa que no lo quiere reconocer, pero la historia no la cambia a nadie. Tierra, mirada y son. Con Venancio García Solís.